Buen día, comenzamos hoy con la clase de ciclo celular. Todas las células, desde las bacterias hasta los mamíferos y las plantas superiores multicelulares, son producto de rondas repetidas de crecimiento y división celular que se extienden hacia el pasado, al comienzo de la vida sobre la Tierra, hace unos 3.800 millones de años. Las células se reproducen mediante una secuencia ordenada de eventos en las cuales duplican su contenido y luego se dividen en dos. Este ciclo de duplicación y división se denomina ciclo celular. Este es el mecanismo esencial por el cual todos los seres vivos se reproducen. En los organismos unicelulares, tales como las bacterias y las levaduras, cada división celular produce un nuevo organismo completo. En las especies multicelulares se requieren secuencias de divisiones celulares prolongadas y complejas para producir un organismo funcional. La bibliografía recomendada para estos temas son los textos básicos que hemos venido empleando en las clases anteriores. Las bacterias poseen un ciclo celular en el que se alternan básicamente tres fases: la replicación de su cromosoma, la segregación de los cromosomas replicados y la división celular. Según estudios recientes, las bacterias coordinan la división celular con la replicación de su material genético. El modelo en boga actualmente es el de doble sumador, que postula que el ciclo celular, por ejemplo de Escherichia coli, está orquestado por dos sumadores independientes, uno para la replicación y el otro para la división celular, restablecidos al inicio de cada proceso de replicación. Ambos sumadores, mostrados como barras de colores, comienzan una copia por origen al inicio de la replicación y se acumulan en paralelo durante algún tiempo. Después que el sumador de división, indicado en verde, ha alcanzado su umbral, la célula se divide y el sumador de iniciación, naranja, se divide entre las células hijas. Así sigue acumulándose hasta que se alcanza su propio umbral e inicia una nueva ronda de sumadores de división y replicación. Debe tenerse en cuenta que el modelo de sumador doble que se ilustra aquí es para el caso más simple de crecimiento lento. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se denominan G1, S, G2 y M. La fase G1 o GAP1 es aquella en la que la célula crece y se prepara para dividirse. Para esto, primero debe entrar en la fase S o de síntesis, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez que tiene el ADN duplicado y hay una dotación del material genético extra completa, la célula entra en la fase G2 o GAP2, cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, en la que tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células, donde antes había solo una, y el ciclo celular empieza nuevamente para cada una de ellas. Sin embargo, hay excepciones al ciclo descrito en la diapositiva anterior. Así, las células embrionarias tempranas dividen rápidamente sus citoplasmas de la célula huevo o cigoto, dando como resultado células cuyo volumen es la mitad del de la célula progenitora. Las células, durante estos ciclos que carecen de fases G1 y G2, no crecen, consisten simplemente en cortas fases S y M alternantes. El ciclo celular posee varios puntos de chequeo que aseguran que los genomas completos son transmitidos sin alteraciones a las células hijas. Un punto de chequeo muy importante arresta a las células al final de la fase G2, en respuesta a la presencia de ADN dañado o no replicado.
La presencia de ADN dañado también lleva a un punto de arresto hacia el final de G1 o G1 tardío. Otro punto de chequeo se da en la fase M. Allí se arresta la mitosis si las cromátides hermanas no están adecuadamente alineadas en el uso mitótico. Las células tienen una compleja red de proteínas regulatorias, conocidas como sistema de control del ciclo celular, que gobierna la progresión a través de este. El núcleo de este sistema está constituido por una serie de interruptores o switches bioquímicos que controlan los principales eventos, incluyendo la replicación del ADN y la segregación de los cromosomas replicados. En la mayoría de las células hay capas adicionales de regulación que incrementan la fidelidad de la división celular y permiten que el sistema controle la respuesta a señales internas y externas que reciben las células. El ciclo celular de Saccharomyces cerevisiae es regulado primariamente en la fase G1 tardía en un punto denominado START. El paso a través de START es controlado por la disponibilidad de nutrientes, factores de apareamiento y tamaño celular. Nótese que esta levadura se divide por gemación. El brote se comienza a formar justo después de START y continúa creciendo hasta que se separa de la célula madre después de la mitosis. La célula formada a partir del brote es menor que la célula progenitora y requiere más tiempo de crecimiento durante la fase G1 del siguiente ciclo celular. Aunque las fases G1 y S ocurren normalmente, el uso mitótico comienza a formarse durante la fase S, por lo que el ciclo celular de la levadura incipiente carece de una fase G2 distinta. En la imagen de la izquierda se observa una micrografía electrónica de barrido de levaduras pseudocoloreadas. El tamaño del brote refleja la posición de la célula en el ciclo. A la derecha se observa una imagen de microscopía de fluorescencia de Saccharomyces cerevisiae en la que se observa el núcleo celular teñido en rojo y actina submembranosa teñida en verde. Por su parte, la regulación del ciclo celular animal está fundamentalmente dada por los factores de crecimiento y el microambiente tisular circundante. La disponibilidad de los factores de crecimiento controlan el ciclo celular animal en el punto G1 tardío. Si faltan estos factores, o sea, si no están presentes estos factores, la célula entra en un estado que se denomina de quiescencia o estado quiescente, denominado G0. Es importante aclarar que aunque no replican su ADN, el resto de las funciones durante este periodo G0 se mantienen con normalidad. Por el contrario, si son estimuladas apropiadamente por estos factores de crecimiento que mencionábamos antes, las células ingresan en la fase S para su replicación y continúan el ciclo celular. Si bien hemos mencionado que el ciclo celular posee sitios de chequeo y control, aún no hemos explicado los mecanismos mediante los cuales se regula el ciclo celular. A continuación describiremos los experimentos en diversos organismos que llevaron a comenzar a comprender cómo se regula el ciclo celular. El primer experimento se realizó con oocitos de rana. En este experimento, llevado adelante por Masui y Markert y por otro grupo de investigación de Schmidt y Eckert, se demostró que oocitos de rana arrestados en la fase G2 del ciclo celular podían entrar en la fase M, o sea, en la fase de la división celular, cuando eran inyectados con progesterona. A continuación, si se extraía el citoplasma de estas células estimuladas y este citoplasma era inyectado en otro grupo de oocitos también arrestados en la fase G2 pero sin el estímulo hormonal, entonces estas células
también ingresaban en el proceso de división celular, demostrando la existencia de un factor citoplasmático que inducía el ingreso a la fase M, en este caso de la meiosis. En función del tipo de estímulo que generaba estos factores citoplasmáticos, se denominó factor promotor de la mitosis o MPF. El segundo experimento importante fue realizado por Hartwell y colaboradores con levaduras gemantes de la especie Saccharomyces cerevisiae. Este grupo provocaba mutaciones irradiando las levaduras con luz ultravioleta, y en uno de sus experimentos descubrieron que uno de los cultivos de células de levadura que a 37 grados centígrados detenían su ciclo celular, lo reiniciaban cuando la temperatura bajaba o descendía a los 28 grados centígrados. Por este motivo, a este cultivo lo denominaron mutantes sensibles a la temperatura. Y como la temperatura era 28 grados centígrados, a partir de la cual volvían a replicarse normalmente, a estos mutantes los denominaron CDC28 por Cell Division Cycle Mutants. Estos mutantes se replican normalmente a la temperatura permisiva, 28 grados centígrados, mientras que a la temperatura no permisiva el ciclo celular se bloquea en el punto start. Este fue un segundo experimento que a priori no estaba relacionado con el anterior, salvo por demostrar que el ciclo celular de alguna manera está o tiene algún mecanismo de regulación. El tercer hito en los estudios de la regulación del ciclo celular fueron los trabajos de Hunt y colaboradores en 1983. Este grupo trabajó con embriones de erizo de mar y su hipótesis fue que si el ciclo celular estaba regulado por algún factor, este debía ser una o varias proteínas. Si esta hipótesis era correcta, las concentraciones de estas proteínas debían aumentar en las distintas fases del ciclo. Como se muestra en la gráfica, Hunt encontró que un grupo de proteínas aumentaban y disminuían cíclicamente durante el ciclo celular. Debido a estos incrementos y disminuciones cíclicas, denominó a estas proteínas ciclinas. Las ciclinas fueron identificadas como proteínas que se acumulan durante la interfase y son rápidamente degradadas hacia el final de la mitosis. Estas proteínas fueron posteriormente aisladas y purificadas, y la mayor sorpresa fue que en realidad las moléculas de los tres experimentos tenían características muy similares a pesar de las diferencias evolutivas de los organismos estudiados. En 1988, Mahler demostró que el MPF del experimento de Matsui-Markert no era otra cosa que un dímero que consiste de ciclina, descubierta por Hunt, y la proteína quinasa dependiente de ciclina, o CDC2, descubierta por Hartwell en levaduras. Una vez que se descubrieron las proteínas responsables, se comenzaron a estudiar los mecanismos de regulación del ciclo celular. En esta diapositiva se muestra cómo se regula el pasaje de la fase G2 a la fase M en una levadura. La proteína CDC2 forma complejos con la ciclina B durante las fases S y G2. Luego, C2 es fosforilada sobre el residuo treonina 161, la cual es requerida para la actividad de esta proteína quinasa dependiente de ciclina, así como también sobre las tirosina 15 y la treonina 14 en células de vertebrados. Esta fosforilación inhibe la actividad de la CDC2, pero cuando se produce la desfosforilación, o sea, la eliminación de los grupos fosfatos de los residuos 14 y 15, se activa al MPF en la transición de G2 a M. La actividad del MPF es luego finalizada hacia el final de la mitosis por la degradación proteolítica de la ciclina B. Posteriormente se descubrió que además de los procesos de fosforilación y desfosforilación del MPF, estas están o pueden estar asociados
otros inhibidores del ciclo celular que también controlan el pasaje de una fase del ciclo a la siguiente. O sea, esto sería como una sintonía más fina del proceso de regulación del ciclo. En esta diapositiva se muestran las diferencias en la regulación del ciclo en eucariotas simples como las levaduras y en las células animales. En levaduras, el pasaje a través del punto start es controlado por la CDC2, que es lo mismo que hablar como CDK1, y esta está asociada con las ciclinas de la fase G1, esto es la 1, la 2 y la 3. Los complejos CDC2 o CDK1 con distintos tipos de ciclina B luego regulan la progresión a través de la fase S y la entrada en la mitosis. En las células animales, por el contrario, la progresión a través del punto de restricción de G1 es controlada por complejos CDK4 y CDK6 con ciclinas de tipo D. Los complejos CDK2 y ciclina E actúan posteriormente en la fase G1 y son requeridos para la transición de G1 a S. Los complejos CDK2, ciclina A, luego son requeridos para la progresión a través de la fase S y, como vimos, los complejos CDC2, ciclina B, conducen el pasaje de la fase G2 a la fase M. Entonces, como puede observarse, en levaduras hay una proteína quinasa dependiente de ciclina, CDC2 o CDK1, mientras que en las células animales tenemos distintos tipos de proteína quinasa dependiente de ciclina y también distintos tipos de ciclinas. A continuación, en esta gráfica se resumen las curvas de expresión génica de las distintas ciclinas en las distintas fases del ciclo celular en una célula animal. Obsérvese que para cada una de las fases hay incrementos progresivos y caídas abruptas de los contenidos. Y en la siguiente diapositiva se correlacionan las expresiones génicas de las ciclinas y las proteínas quinasas dependientes de ciclinas de células animales durante el ciclo celular. Finalmente, en la diapositiva del final de esta parte de la clase, se resumen tanto ciclinas como proteínas quinasas dependientes de ciclina, tanto en células animales como en levaduras. Bien, una vez concluida esta parte de la clase, vamos a hacer un descanso y en la próxima presentación hablaremos del tema de mitosis. Gracias.